Hola, yo soy Bai y sí soy una rana, la rana más famosa de Bai de Almonacid, pues soy la guía de las muchas rutas que podrás encontrar en esta localidad, en medio de la Sierra de Espadán. Por supuesto, os invito a todos a visitarla. En esta serie que os presento haremos otro tipo de rutas. Nos encontraremos y conoceremos a grandes personas que pueden ilustrarnos y ayudarnos a entender los retos a los que se enfrenta el mundo rural y las posibles soluciones. Aunque os advierto que no es fácil. Pero bueno, tampoco lo fue ser un pequeño renacuajo, pero al final aquí estoy, fuerte, grande y verde. Vamos a ir volando de un lado a otro. Sí, soy una rana, pero una tiene sus contactos dentro del reino animal. Siempre y cuando nuestros pilotos hayan comido bien, no pasará nada. ¡A volar! Bien, yo creo que hay muchísimos problemas que acucian a la ruralidad, pero si hay que destacar alguno, yo diría que sería el marco normativo urbanocéntrico, es decir, la concepción urbana de la realidad global que afecta también al medio rural y cómo la legislación y las normativas se hacen desde la ciudad pensando solo en la ciudad y repercuten en el medio rural de manera no siempre positiva. De hecho, muchas veces en aspectos como la movilidad, la vivienda, el tema del comercio, el medio ambiente, pues repercuten a veces negativamente, ¿no? Hay leyes que tienen muy buena voluntad, pero no están pensadas para un medio en el que también se aplican, y eso genera muchas distorsiones y muchos inconvenientes en el medio rural. Bien, el tema de la vivienda no es un problema específico del medio rural. Como sabemos, la vivienda es un problema generalizado especialmente para las nuevas generaciones, digamos, para la gente joven que quiere emanciparse. Es un problema en lo que es la trayectoria vital a la hora de emanciparse. Pero claro, en los pueblos tiene una especial relevancia, ¿no? Porque además se combina con una especie de paradoja, ¿no? Si recorremos cualquier pueblo de los que tenemos a nuestro alrededor, son pueblos que han sufrido un proceso de despoblación en los años 60 y a principios del siglo pasado, que ha dejado a los pueblos mermados de población, pero con numerosas casas que en muchos casos están vacías y además medio en ruinas, ¿no? O por no decir en ruinas completamente. Y muchas veces la legislación se queda corta. A pesar de eso, el medio rural, los diferentes pueblos con los que hemos podido trabajar, han implementado una multitud, múltiples tipos de solución. Hay ideas y soluciones que pasan pues, por lo que sería la masovería urbana, ¿no? Es decir, que las casas se presten a la ciudadanía, a ciertas personas sin pago de alquiler, pero a cambio de que, por ejemplo, la restauren y la conserven. Hay otras iniciativas que ya dependen más de los ayuntamientos, que pasan, por ejemplo, por la construcción de vivienda pública en diferentes modelos de gestión. En este caso, por ejemplo, había una iniciativa en un pueblo que se basaba en ceder la vivienda del ayuntamiento por un periodo máximo de 2 años para, de alguna manera, ayudar a que las personas que se iban a vivir a un pueblo pudieran pues, hacer un poco de comunidad, pudieran encontrar esa casa que iba a ser más definitiva, etcétera, ¿no? Una especie de casa nodriza que le llaman, ¿no? Hay otros proyectos que son muy interesantes estos ya para personas mayores, que son, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, ¿no? En este caso, además, son muy útiles porque no solo sirven para que los pueblos se reactiven, sino que están compuestas por gente que muchas veces viene de fuera del pueblo y genera mucha economía en lo local, ¿no? Genera personas para cuidados, personas de servicios, etcétera. Hay otras propuestas que también pasan, por ejemplo, porque las instituciones procuren que la gente mayor de los pueblos pueda quedarse en su casa a vivir su vejez sin tener que ir a hospitales o a residencias de mayores.
estamos haciendo todas esas políticas, ya vemos que son de vivienda, pero también son de otro tipo, son sociales y al mismo tiempo también laborales, si queremos. Es decir, hacemos que no solo las personas se queden en el pueblo, las personas mayores, sino que además tenemos que recurrir a generar empleo para que estas personas estén cuidadas dentro de su municipio. Bueno, hay de todo y todas las casuísticas existen y las soluciones se encuentran, pero no es fácil porque las posibilidades de los ayuntamientos de pueblos pequeños son limitadísimas. Bueno, intervenir en el mercado de la vivienda y solucionar los problemas que hay, especialmente en el medio rural, contribuye, yo creo que, sin duda, a empezar a cimentar la superación de una brecha que hay entre el medio rural y el medio urbano, que es una brecha básicamente de desigualdad. Hay que decir que una de las razones que impiden que los pueblos de interior reciban más población de la que empiezan a recibir, no digo que sea mucha ni poca, sino que impiden que sea mayor el número de personas que van a vivir a los pueblos, es el tema de la vivienda. Si solucionáramos este tema, si la gente no tuviera este impedimento a la hora de ir a vivir a los pueblos, tendríamos pueblos más equilibrados demográficamente, con más gente joven, obviamente, con gente que va a empezar sus proyectos vitales aquí, gente que puede, digamos, salir de ciudades para ir a trabajar a estos entornos rurales con mayor libertad, ¿no? Eligiendo un poco más el pueblo, no dependiendo tanto de este mercado de la vivienda. En definitiva, tendríamos pueblos y ciudades más equilibrados, y eso es intervenir directamente frente a una desigualdad. El medio rural tiene la potencialidad de garantizar una vida digna a las personas que lo habitan y a las personas que habitan la comarca. Yo creo que es cierto como potencialidad. También es cierto que en los momentos presentes el medio rural, aunque tenga esas potencialidades, está muy limitado por esas cuestiones de orden normativo que he comentado antes y también por cuestiones que tienen que ver con la capacidad de atraer servicios o la capacidad de disponer de servicios de los que sí dispone el medio urbano, ¿no? El medio rural sufre muchas carencias, pero también es muy creativo y muy imaginativo y lo que se diría muy resiliente, es decir, ha generado muchas respuestas para que esos desequilibrios, digamos, afecten lo menos posible, pero lo cierto es que afectan, a ver si nos entendemos, lo cierto es que afectan y eso tiene repercusiones. Por eso digo que, si bien tiene la potencia y tiene la capacidad imaginativa de buscar soluciones, hay grandes déficits que no dependen tanto de él, dependen de las instituciones de otro nivel, dependen de la forma como se piensa la gestión del territorio en nuestro país, ¿no? Dependen de este pensamiento urbanocéntrico, ¿no? Que todo lo piensa en función de la densidad de población, ¿no? ¿Dónde ponemos un hospital? Donde haya más personas. ¿Dónde ponemos? No sé, donde haya más personas. Y no piensa en una gestión, digamos, en red del territorio, ¿no? Que sería para el mundo rural mucho más positiva, en el sentido que todos participaríamos un poquito de esos servicios que al final no solo son centros que ofrecen servicios, sino que son centros que generan a su mismo tiempo servicios y generan oportunidades, generan economía y generan empleo. ¿Cuál es el factor competitivo, si queremos hablar en estos términos de los pueblos? La participación y la comunidad, en el sentido que venir a los pueblos es participar activamente de una comunidad, ¿no? Es conocer a tus vecinos, establecer lazos de confianza y ser una persona activa que construye su propia vida, su propio relato y su propia actividad cultural, ¿no? Y esto es un elemento competitivo que creo que hay que valorar, cada uno que elija dónde quiera vivir, porque de eso se trata, ¿no? De que la gente pueda elegir, pero que entre esa capacidad de elección aparezcan también los espacios rurales, ¿no? Que no sean un espacio prohibido o prohibitivo porque carecen de servicios y tal. O sea, hay que hacer dos cosas, reivindicar la vida comunitaria, pero también, obviamente, reivindicar la necesidad de servicios y la exigencia de servicios para el medio rural, ¿no? No toda la gente que ha de ir a vivir en el medio rural tiene que ser un poco la persona esta que he comentado, un poco idealista, que quiera vivir en un medio comunitario, etcétera. También ha de haber oportunidades para otro tipo de personas. La cuestión es que el medio rural nos ofrezca estas dos posibilidades. De momento, la mejor es la comunitaria, la más potente, porque la otra, en algunos casos, es complicada.